Imagina enfrentar los momentos más difíciles de la vida con serenidad y sabiduría. ¿Y si te dijera que algunas de las mentes más brillantes de la historia han encontrado palabras que pueden transformar nuestra manera de lidiar con los desafíos? En el video de hoy exploraremos 13 frases estoicas para recordar cuando la vida se pone difícil. ¿Te has puesto a pensar cómo simples palabras pueden cambiar tu perspectiva y darte fuerzas para seguir adelante? Comencemos con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido abrumado sin saber cómo enfrentar la adversidad? ¿Y si te dijera que existe una filosofía milenaria que nos enseña a ver los problemas de una manera completamente nueva? Prepárate para descubrir las frases que han sido guía para líderes, guerreros y sabios a lo largo de los siglos. ¿Cuáles son los pensamientos que pueden ayudarte a encontrar la paz en medio del caos? Estas frases estoicas son más que simples palabras, son herramientas poderosas para fortalecer tu mente y corazón. Mira hasta el final y permite que estas joyas de sabiduría estoica iluminen tu camino. ¿Estás listo para transformar tus dificultades en oportunidades de crecimiento? Entonces, acompáñanos en este viaje de resiliencia y autoconocimiento y descubre cómo enfrentar los desafíos de la vida con más tranquilidad y valentía. Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. 1. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Imagina que pudieras transformar tu vida solo cambiando la forma en que piensas. Suena simple, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más profunda. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, lo dejó claro. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el poder que tienen tus pensamientos sobre tus emociones y acciones diarias? Para entender esta poderosa afirmación, es crucial saber que según el estoicismo, no es lo que sucede fuera de nosotros lo que nos afecta, sino cómo interpretamos esos eventos. Esta perspectiva cambia todo. Si logramos controlar y dirigir nuestros pensamientos, automáticamente comenzamos a gestionar nuestra felicidad. Pero, ¿cómo lograrlo en medio del caos de la vida diaria? Los estoicos nos invitan a adoptar un enfoque más racional y consciente. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las dificultades, nos animan a tomar un paso atrás y reflexionar. Es como cuando en medio de una tormenta puedes elegir entre permitir que las nubes te cubran por completo o simplemente disfrutar del cambio que traerá el clima posterior. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Puedes elegir permitir que una emoción negativa controle tu día, o puedes darle una nueva interpretación y actuar desde la serenidad. Para Marco Aurelio, la práctica diaria de la reflexión sobre nuestros pensamientos es esencial. Cada noche él se preguntaba, ¿cómo he manejado hoy mis pensamientos? Esto lo ayudaba a encontrar la paz, independientemente de lo que ocurriera a su alrededor. Imagina incorporar esta rutina en tu vida, reflexionando sobre cómo has gestionado tus pensamientos y al mismo tiempo mejorando tu capacidad para transformar cualquier situación en una oportunidad para crecer. Ahora te invito a hacer una pequeña práctica. Piensa en un desafío reciente en tu vida. ¿Cómo lo interpretaste en su momento? ¿Fue un obstáculo que te robó la paz o fue una oportunidad de aprendizaje? Cambiar la forma en que piensas no solo cambia cómo ves el mundo, sino también cómo te sientes y actúas. Así, cada pensamiento positivo y cada interpretación racional de las situaciones te acerca más a una vida plena y feliz. 2. Lo que perturba al hombre no son las cosas, sino las opiniones sobre ellas. Epicteto. A veces, lo que realmente nos afecta
no son los eventos en sí, sino cómo los percibimos. Imagina esto: te despiertas y está lloviendo. Podrías pensar que es un día horrible porque tenías planes al aire libre, pero ¿y si cambiaras tu perspectiva y vieras la lluvia como una oportunidad para relajarte y leer un buen libro en casa? Como dice Epicteto, lo que perturba al hombre no son las cosas, sino las opiniones sobre ellas. Piensa en esos momentos en que una pequeña crítica arruina tu día. No es la crítica en sí, sino cómo la interpretas. Y si la vieras como una oportunidad para crecer, cambiar la forma en que vemos las cosas puede transformar nuestra realidad. No se trata de ser ingenuo, sino de entrenar nuestra mente para encontrar la paz en medio del caos. Cuando te enfrentes a un desafío, pregúntate: ¿estoy dejando que esta situación controle mis emociones? ¿Cómo puedo reinterpretarla de una manera que me beneficie? Este es el poder de la perspectiva. Al cambiar cómo vemos las cosas, cambiamos cómo nos afectan. No podemos controlar todos los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestras respuestas. ¿Has notado cómo algunas personas parecen mantenerse tranquilas, sin importar lo que pase? Ellos han aprendido a no dejarse llevar por las circunstancias externas. Han adoptado la filosofía estoica para recordar que su poder reside en cómo eligen interpretar y responder a los eventos. Es una herramienta poderosa que todos podemos usar para manejar mejor nuestras vidas y encontrar más felicidad y equilibrio. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, recuerda las palabras de Epicteto. Reflexiona sobre tus opiniones y encuentra una nueva manera de ver las cosas. Esta es una habilidad que puedes desarrollar con la práctica. Y no te preocupes, todos tenemos momentos en que olvidamos este principio. Lo importante es seguir intentándolo y recordar que siempre tenemos el poder de cambiar nuestra perspectiva. La vida está llena de desafíos, pero también está llena de oportunidades para crecer y aprender. Todo depende de cómo elegimos ver nuestras experiencias. Así que mantén la curiosidad y la mente abierta y verás cómo pequeñas diferencias en tu manera de pensar pueden tener un gran impacto en tu vida. Tú tienes el control, si quieres. Recibir más mensajes poderosos como este, comenta "lo quiero" y suscríbete al canal para no perderte nada. 3. La verdadera riqueza es tener poco, pero con el corazón satisfecho. Séneca. A veces, en medio de la vida agitada y las presiones diarias, es fácil olvidar lo que realmente importa. Séneca nos recuerda con sabiduría que la verdadera riqueza es tener poco, pero con el corazón satisfecho. ¿Qué quiere decir con esto? Imagina un mundo donde no medimos nuestra felicidad por la cantidad de cosas materiales que poseemos, sino por la profundidad de nuestras conexiones y la gratitud por lo que ya tenemos. En momentos de dificultad es crucial detenernos y reflexionar sobre todo lo que ya está en nuestras vidas. ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? ¿Amigos que te apoyan? ¿Salud para disfrutar de un nuevo día? Estas son riquezas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que realmente constituyen la base de nuestra satisfacción y felicidad. La gratitud es una herramienta poderosa. Puede cambiar por completo nuestra perspectiva y ayudarnos a ver lo que antes pasaba desapercibido. Cuando comenzamos a apreciar las pequeñas cosas, descubrimos que no necesitamos tanto para sentirnos completos. Esa taza de café caliente por la mañana, una sonrisa sincera, un paseo al aire libre, son momentos que enriquecen nuestro corazón y nos recuerdan que la verdadera abundancia no se mide en objetos, sino en experiencias y sentimientos. Séneca nos invita a vivir una vida más sencilla, pero llena de significado.
No se trata de renunciar a todo lo material, sino de encontrar un equilibrio y valorar lo esencial. Practicar la gratitud diariamente puede ser un cambio de vida. Tómate un momento cada día para reconocer algo por lo que te sientes agradecido. Notarás cómo esta simple práctica tiene un profundo impacto en tu bienestar emocional. Recuerda, en los momentos difíciles, la gratitud puede ser tu ancla. Te conecta con lo positivo y te ayuda a navegar a través de las tormentas con un corazón más fuerte y resiliente. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, reflexiona sobre las palabras de Séneca y encuentra riqueza en la simplicidad y satisfacción en el presente. Tu visión de la vida se transformará, llevándote a un estado de paz y contentamiento. 4. No busques que los eventos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren y tu vida será serena. Epicteto. Imagina un día perfecto donde todo sale exactamente como lo planeaste. Ahora, imagina un día donde nada sale como esperabas, pero en lugar de sentirte frustrado, encuentras paz y serenidad en cada momento. Esto es lo que nos enseña Epicteto con su frase: no busques que los eventos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren y tu vida será serena. Aceptar. La realidad tal como es puede parecer difícil al principio, pero es una herramienta poderosa para liberarnos del sufrimiento innecesario. Piénsalo, muchas veces el dolor que sentimos no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra resistencia a aceptar lo que está pasando. Queremos que las cosas sean diferentes, que todo se ajuste a nuestras expectativas, y cuando no lo hace, nos sentimos angustiados. La clave está en la aceptación. No se trata de resignarse o de rendirse, sino de cambiar nuestra mentalidad. Cuando aceptamos las cosas tal como son, nos liberamos del peso de luchar constantemente contra la realidad. Esto no significa que no podamos trabajar para cambiar nuestras circunstancias, sino que lo hacemos desde un lugar de paz, no de resistencia. Por ejemplo, si estás atrapado en un tráfico intenso, en lugar de estresarte por no llegar a tiempo, podrías aprovechar ese momento para escuchar tu podcast favorito o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad. Al desear que los eventos ocurran como ocurren, encuentras serenidad y te adaptas mejor a las situaciones. Aceptar la realidad también nos permite ser más resilientes. Cuando no estamos aferrados a cómo deberían ser las cosas, estamos abiertos a nuevas posibilidades y soluciones. En lugar de ver los obstáculos como problemas insuperables, los vemos como oportunidades para aprender y crecer. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda las palabras de Epicteto. Acepta lo que está ocurriendo y busca la serenidad en esa aceptación. Te sorprenderá cómo cambia tu perspectiva y cómo te sientes más tranquilo y en control, incluso en medio del caos. La vida es un flujo constante de eventos, y aprender a navegarlo con aceptación y serenidad es una de las mayores habilidades que podemos desarrollar. ¡Adelante! 5. El que tiene poder sobre su mente tiene poder sobre su vida. Marco Aurelio. Imagínate ser capaz de enfrentar cualquier desafío con una calma inquebrantable y una resolución firme. Eso es lo que Marco Aurelio nos transmite con su poderosa frase: el que tiene poder sobre su mente tiene poder sobre su vida. Nuestra mente es la herramienta más poderosa que poseemos y aprender a dominarla puede transformar completamente nuestra existencia. Todo comienza con la comprensión de que nuestros pensamientos y emociones no nos controlan. Somos nosotros quienes tenemos el control sobre ellos. Piénsalo. Cuando te enfrentas a una situación estresante, es tu respuesta mental lo que determina cómo te sientes y reaccionas.
Si puedes entrenar tu mente para mantener la calma y la claridad, serás capaz de manejar cualquier situación con gracia y efectividad. El dominio de la mente no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de autoconocimiento y práctica. Cada vez que te encuentres abrumado por el estrés o la ansiedad, recuerda que tienes el poder de cambiar tus pensamientos. En lugar de enfocarte en el problema, busca soluciones. En lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, concéntrate en lo que sí puedes hacer. La meditación y la atención plena son herramientas increíbles para ayudarte en este viaje. Estas prácticas te enseñan a observar tus pensamientos, sin juzgarlos, y a encontrar un espacio de paz interior. Con el tiempo, aprenderás a responder a las situaciones de manera más consciente y menos reactiva. No es magia, es un entrenamiento constante de tu mente. Recuerda, el dominio de la mente no significa reprimir o ignorar tus emociones. Se trata de entenderlas, aceptarlas y luego decidir conscientemente cómo quieres actuar. Es un equilibrio entre la razón y la emoción, entre el pensamiento lógico y la intuición. La próxima vez que enfrentes un obstáculo, toma un momento para detenerte y respirar. Reflexiona sobre los pensamientos que están pasando por tu mente y decide cuáles te sirven y cuáles no. Al hacerlo, estarás ejerciendo tu poder sobre tu mente y, por ende, sobre tu vida. Con práctica, te darás cuenta de que no hay desafío demasiado grande, ni problema sin solución. El viaje hacia el dominio de la mente es uno de los más valiosos que puedes emprender. Te dará la fuerza y la claridad necesarias para navegar por los altibajos de la vida con mayor serenidad y confianza. Así que comienza hoy y descubre el increíble poder que tienes dentro de ti. Adelante. Si quieres ser parte de una comunidad que siempre busca la evolución personal, comenta "Estamos juntos" y activa la campanita para no perderte ninguna lección nueva. 6. Si algo está fuera de tu control, no pierdas tiempo preocupándote por ello. Epicteto. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces pierdes tiempo y energía preocupándote por cosas que no puedes controlar? Tal vez te angustias por el futuro, por lo que los demás piensan de ti o por situaciones que están completamente fuera de tu alcance. Pero, como Epicteto nos enseña, si algo está fuera de tu control, no pierdas tiempo preocupándote por ello. Esta sabiduría tiene el poder de liberarnos de muchas cargas innecesarias. ¿No te gustaría sentirte más libre y en paz, sabiendo que puedes enfocar tu energía solo en lo que realmente puedes cambiar? La preocupación es algo que todos experimentamos, y es algo casi natural cuando nos enfrentamos a incertidumbres o dificultades. Queremos saber qué va a pasar, queremos controlar lo incontrolable, y eso nos genera ansiedad. Pero la verdadera libertad viene cuando dejamos ir esa necesidad de control. La vida, por naturaleza, está llena de imprevistos y factores que escapan a nuestra influencia, y por más que nos preocupemos, no podemos cambiar lo que ya ha ocurrido, ni predecir el futuro con certeza. Epicteto, un filósofo estoico que vivió en tiempos de gran adversidad, entendía que una de las claves para vivir en paz es entender y aceptar que no todo está bajo nuestro control. Las situaciones externas, las decisiones de otras personas, los eventos aleatorios son cosas sobre las que no tenemos poder. Preocuparse por ellas solo añade peso a nuestros hombros, aumentando nuestro sufrimiento sin beneficio alguno. Es como intentar detener una tormenta con las manos vacías. Simplemente no funciona. La verdadera sabiduría radica en diferenciar lo que podemos controlar de lo que no. Y cuando entendemos esto,
podemos dejar de gastar energía en lo que no podemos, cambiar y enfocar nuestra atención en lo que sí está dentro de nuestra capacidad. ¿Te has dado cuenta de lo liberador que puede ser esto? Cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes cambiar, te liberas del estrés y de la ansiedad y te concentras en lo que puedes hacer en el presente para mejorar tu situación. Imagina que tienes una situación que te preocupa profundamente, como un problema en el trabajo o una relación personal difícil. La primera reacción puede ser angustiarte, pensar en todos los posibles escenarios y tratar de controlar cada detalle. Pero, ¿realmente puedes controlar todas las variables? En realidad, solo puedes controlar tu reacción ante la situación, tu actitud, tus decisiones y cómo eliges responder. Al poner tu energía en esas acciones, en lo que sí puedes cambiar, no solo te sientes más empoderado, sino que comienzas a ver los resultados de tu esfuerzo. Esto no significa ser indiferente o resignarse, significa ser realista y aceptar que no todo está en nuestras manos. Aceptar lo que no podemos cambiar nos permite liberar nuestra mente y enfoque para tomar las mejores decisiones posibles dentro de lo que sí podemos controlar. En lugar de gastar horas preocupándote por algo inevitable, puedes invertir ese tiempo en lo que realmente marca la diferencia. Mejorar tu mentalidad, tomar acciones concretas y mantener la calma frente a la adversidad. Así que, la próxima, ves que te sientas abrumado por una preocupación que está fuera de tu control, recuerda las palabras de Epicteto. No gastes ni un minuto más en algo que no puedes cambiar. En lugar de eso, enfócate en lo que sí puedes hacer y verás cómo esa simple práctica cambia tu perspectiva y te llena de serenidad. La vida es mucho más liviana cuando aprendemos a soltar lo que no podemos controlar y nos concentramos en lo que sí está a nuestro alcance. 7. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Séneca. A menudo nos encontramos atrapados en un círculo vicioso. Vemos algo difícil y nos paralizamos, dudando de nuestras capacidades y temiendo el fracaso. Séneca, con su sabiduría eterna, nos desafía a romper este ciclo. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Es una llamada a la acción, una invitación a ver los desafíos no como barreras, sino como oportunidades para descubrir de qué estamos hechos. Piensa en esos momentos en los que has dudado, en las veces que has pensado, esto es demasiado complicado para mí. Pero, ¿y si cambiaras ese pensamiento por voy a intentarlo porque solo así sabré de lo que soy capaz? Los desafíos existen para ser superados y cada vez que te enfrentas a uno, te vuelves más fuerte y más sabio. Atrévete a salir de tu zona de confort. Imagina todo lo que podrías lograr si dejaras de lado el miedo y te lanzaras a la aventura de aprender y crecer. Cada desafío es una oportunidad disfrazada, esperando a ser descubierta. Y sí, puede ser difícil al principio, pero cada paso que das, cada pequeño avance, es una victoria en sí misma. Es a través de estos momentos de lucha que encontramos nuestra verdadera fortaleza. Recuerda la primera vez que aprendiste algo nuevo, quizás montar en bicicleta o tocar un instrumento musical. Al principio parecía imposible, pero con cada intento, con cada error, te acercabas un poco más a tu objetivo. La dificultad no era más que una ilusión, una barrera mental que se desvanecía con la práctica y la persistencia. Séneca nos motiva a cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades. Nos anima a verlas como retos emocionantes que nos brindan la oportunidad de crecer. Así que la próxima vez que te enfrentes a algo que parezca inalcanzable, recuerda sus palabras. No dejes que el miedo a lo desconocido te detenga. Atrévete
a intentarlo, a dar ese primer paso, y descubrirás que eres más fuerte y capaz de lo que jamás imaginaste. En cada desafío hay una lección, una oportunidad de superación y autodescubrimiento. Al enfrentarte a lo difícil, no solo demuestras tu valor, sino que también desbloqueas nuevas habilidades y fortalezas dentro de ti. Es en estos momentos que te das cuenta de tu verdadero potencial. Así que, ¿qué esperas? Da el salto y atrévete a enfrentar esos desafíos. Tu futura yo te lo agradecerá. 8. La adversidad es una oportunidad para la virtud. Séneca. Imagina enfrentar un momento desafiante en tu vida y ver en él una oportunidad para mostrar tu verdadera fortaleza. Séneca nos ofrece una perspectiva poderosa con su frase: la adversidad es una oportunidad para la virtud. Este pensamiento nos invita a ver cada dificultad no como un obstáculo, sino como una prueba de nuestro carácter. ¿Serás valiente en la cara del miedo, paciente en tiempos de espera o sabio en la toma de decisiones? La elección siempre está en tus manos. Enfrentar adversidades es inevitable. Todos hemos pasado por situaciones que nos ponen a prueba y nos sacan de nuestra zona de confort. Pero ¿y si comenzáramos a ver estos momentos como oportunidades para crecer? La adversidad no solo nos desafía, sino que también nos brinda la oportunidad de descubrir nuestras virtudes y desarrollarlas aún más. Valentía, paciencia y sabiduría son solo algunas de las cualidades que podemos cultivar cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando enfrentamos el miedo con valentía, demostramos nuestra capacidad de avanzar a pesar de las incertidumbres. Al practicar la paciencia, aprendemos a soportar las dificultades con calma y a esperar el momento adecuado para actuar. Y al buscar la sabiduría, tomamos decisiones informadas que nos guían hacia soluciones efectivas y beneficiosas. Recuerda, cada desafío es una lección disfrazada. Nos enseña a ser más resilientes y a comprender nuestras propias capacidades. La próxima vez que te enfrentes a una adversidad, tómate un momento para reflexionar sobre cómo puedes transformar esa experiencia en una oportunidad para mostrar tus virtudes. ¿Puedes encontrar el coraje para seguir adelante? ¿Puedes mantener la paciencia mientras esperas una resolución? ¿Puedes aplicar la sabiduría en tus decisiones? Séneca nos ofrece una visión optimista y fortalecedora. Cada dificultad es una oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que, cuando te encuentres en medio de una tormenta, recuerda que tienes la capacidad de elegir cómo responder. La adversidad es el campo de entrenamiento donde se forjan nuestras virtudes. Aprovecha cada momento para demostrar tu valor, paciencia y sabiduría. Adelante, enfrenta los desafíos con una nueva perspectiva y permite que tu carácter brille en medio de las pruebas. Tú tienes el poder de convertir la adversidad en una oportunidad para crecer y ser virtuoso. 9. El momento presente es todo lo que tienes. Marco Aurelio. Imagina por un momento que todo lo que realmente tienes es el aquí y el ahora. Marco Aurelio nos ofrece una visión transformadora con su frase: el momento presente es todo lo que tienes. Esto nos invita a detenernos y reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas. Con demasiada frecuencia nos encontramos atrapados en los remolinos del pasado y las inquietudes del futuro, olvidando que la única realidad tangible es el momento presente. Preocuparnos por el pasado o anticipar el futuro nos roba la paz. Los remordimientos por lo que ya pasó y la ansiedad por lo que aún no ha llegado nos distraen de vivir plenamente. La solución, aunque simple en teoría, puede ser un cambio profundo en nuestra percepción.
vivir en el ahora. Esto significa apreciar cada momento, cada detalle, y encontrar alegría en las pequeñas cosas que suceden a nuestro alrededor. Piensa en las veces que has estado con amigos o familiares, pero tu mente estaba en otro lugar, preocupada por un error del pasado o planeando para un futuro incierto. Te has perdido momentos preciosos porque no estabas realmente presente. La vida sucede aquí y ahora, y cuando comenzamos a prestar atención plena al momento presente, descubrimos una riqueza de experiencias que antes pasaban desapercibidas. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o no planificar el futuro, sino encontrar un equilibrio. Aceptamos el pasado como una lección y el futuro como una posibilidad, pero nuestra verdadera atención se centra en el presente. Cuando hacemos esto, encontramos una paz interior que transforma nuestra percepción de la vida. Nos volvemos más conscientes, más agradecidos y más conectados con nosotros mismos y con los demás. Intenta un pequeño ejercicio. La próxima vez que te encuentres preocupado o ansioso, respira profundamente y concéntrate en lo que estás haciendo en ese preciso momento. Observa los colores, los sonidos, las sensaciones. Permítete estar completamente presente. Verás cómo esta práctica sencilla puede tener un impacto profundo en tu bienestar. El momento presente es un regalo, y aprender a vivir en él es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar. No dejes que el pasado y el futuro te roben la paz. Abraza el ahora y verás cómo cambia tu percepción, encontrando alegría y serenidad en el simple hecho de estar vivo. Disfruta de cada instante. Si este contenido te hizo reflexionar y creer en nuevas posibilidades, deja un like y ayuda a difundir este mensaje a quienes necesitan escucharlo. 10. El silencio y la calma son armas poderosas. Séneca. En un mundo donde estamos constantemente rodeados de ruido, tanto interno como externo, encontrar momentos de silencio puede parecer casi imposible. Sin embargo, Séneca, el filósofo estoico, entendía la importancia del silencio como una herramienta poderosa. El silencio y la calma son armas poderosas. En un entorno que constantemente nos bombardea con información, opiniones y distracciones, el silencio y la calma no son solo lujos, sino necesidades fundamentales para nuestra paz y claridad mental. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el poder que tiene el silencio en tu vida? Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta emocional o mental. Tal vez algo te ha molestado o estás enfrentando una situación que te genera estrés. El ruido interno en tu cabeza no cesa. Pensamientos, miedos, expectativas y opiniones que no te permiten encontrar paz. En esos momentos, nuestra tendencia natural es reaccionar, hablar, discutir o huir del problema. Pero, ¿y si en lugar de dejarte arrastrar por la vorágine de pensamientos y emociones, eligieras el silencio? Séneca no está sugiriendo que debamos callarnos ante todo, sino que el silencio puede ser una herramienta estratégica para encontrar claridad. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una situación, el silencio nos ofrece la oportunidad de observarla con una mente más despejada. Nos da el espacio necesario para reflexionar antes de actuar, para respirar profundamente y calmar la tormenta interna que nos invade. A través de este silencio consciente, somos capaces de tomar decisiones más sabias y mesuradas, en lugar de dejar que el caos nos controle. De igual manera, en medio del ruido externo, ya sea la prisa, las opiniones ajenas o la presión social, el silencio se convierte en un refugio. No siempre tenemos que participar en las conversaciones que nos distraen o nos afectan negativamente. A veces, el simple acto de callar es una forma de proteger nuestra energía y nuestras ideas.
Séneca nos invita a cultivar ese silencio, no solo como una forma de evitar el ruido, sino como una herramienta para mantenernos centrados en lo que realmente importa. En lugar de dejarnos llevar por las corrientes de las opiniones ajenas, el silencio nos permite mantener nuestra voz interna fuerte y clara. Pero, ¿por qué la calma es tan poderosa? La calma es el estado de quietud que nos permite observar y procesar lo que está sucediendo sin ser arrastrados por la corriente de las emociones. En momentos de adversidad, cuando la vida parece ser un torbellino de caos, la calma se convierte en una fortaleza imparable. Imagina que en medio de una crisis, en lugar de entrar en pánico o reaccionar de manera impulsiva, decides permanecer tranquilo y reflexionar sobre la situación. Esta calma te da la claridad necesaria para ver las cosas con perspectiva y encontrar soluciones más efectivas. La calma no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de gestionarlas con sabiduría. Al igual que un río turbulento no puede reflejar el cielo, una mente agitada no puede ver con claridad. Por lo tanto, la calma no es solo una respuesta pasiva, sino una forma activa de mantener nuestra mente libre de nubes que nublan nuestra visión. Esta calma interior nos da fortaleza porque nos permite no solo enfrentar las dificultades con equilibrio, sino también actuar con claridad y propósito. Séneca también hablaba de la importancia de la introspección. El silencio es la puerta de entrada a la autoobservación, a la reflexión profunda sobre nuestras propias creencias y emociones. En este espacio silencioso podemos despojar nuestra mente de las distracciones externas y escuchar nuestra voz interior. Esto nos permite discernir lo que realmente necesitamos y lo que es solo ruido en nuestro camino. Es en el silencio donde las respuestas más sabias suelen surgir, porque allí podemos encontrar la conexión entre nuestras acciones y nuestros valores más profundos. Por último, cultivar el silencio y la calma no solo nos ayuda en momentos de crisis, sino que también nos fortalece a largo plazo. Cuando te acostumbras a la calma, aprendes a mantenerla incluso en las situaciones cotidianas. El silencio se convierte en una herramienta para alimentar tu bienestar mental, emocional y físico. Con el tiempo, aprendes a hacer de la calma tu aliada, no solo en momentos de tensión, sino en cada aspecto de tu vida. En resumen, el silencio y la calma son dos de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. No son solo armas para enfrentar la adversidad, sino claves para encontrar claridad y fortaleza en nuestra vida diaria. Así que, la próxima vez que te enfrentes al ruido del mundo o a la tormenta interna, recuerda que el silencio y la calma pueden ser tus mejores aliados. Al practicarlos, aprenderás a vivir de manera más consciente y equilibrada. ¿Cómo puedes incorporar más silencio y calma en tu vida diaria? 11. El alma se fortalece al resistir. Marco Aurelio. ¿Alguna vez te has sentido completamente abrumado por los desafíos que enfrentas en la vida, como si todo estuviera en tu contra y no tuvieras la fuerza para seguir adelante? Marco Aurelio, con su sabiduría estoica, nos recuerda algo fundamental. El alma se fortalece al resistir. Este concepto no solo es una llamada a la acción, sino una invitación a ver las dificultades de la vida como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra resiliencia interna. En el momento en que nos enfrentamos a un obstáculo, nuestra primera reacción suele ser de desesperación o frustración. Pensamos que no tenemos lo necesario para superar lo que tenemos frente a nosotros. Sin embargo, Marco Aurelio, un emperador romano que conoció la lucha tanto en el campo de batalla como en la vida personal, entendía que cada desafío es, en realidad, una oportunidad para poner a prueba nuestra fortaleza interna.
La resistencia no significa no sentir dolor o dificultad, sino ser capaces de enfrentarlos con determinación y coraje. Cuando hablamos de resistir, no estamos sugiriendo que debamos ignorar nuestros sentimientos o negar la realidad de las dificultades. Resistir es más bien un acto de aceptación y de acción consciente frente a lo que no podemos controlar. La vida no siempre será fácil. Habrá momentos de sufrimiento, de frustración y de miedo. Pero en esos momentos, si elegimos resistir, si elegimos no rendirnos, estamos fortaleciendo nuestra alma. Cada vez que superamos un obstáculo, grande o pequeño, estamos construyendo una mayor fortaleza interior. Esto no solo nos ayuda a enfrentar desafíos similares en el futuro, sino que también nos permite desarrollar un sentido de autoconfianza y empoderamiento. Si piensas en todos los momentos difíciles que has superado, te darás cuenta de que cada uno de ellos te ha dejado una lección importante, una nueva habilidad o una mejor comprensión de ti mismo. Imagina por un momento que estás atravesando una crisis personal o profesional. El peso de las dificultades puede parecer insoportable, pero si en lugar de rendirte, te aferras a tu capacidad de resistir, descubrirás algo sorprendente. La fortaleza que creías que no tenías está justo ahí, esperando a ser liberada. La resistencia no es solo sobre aguantar, es sobre transformar el dolor en crecimiento. Es sobre reconocer que las pruebas de la vida no son castigos, sino oportunidades para demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. Cada vez que te sientes al borde de ceder, recuerda que ese es el momento en que realmente estás forjando tu alma. No es en los momentos fáciles cuando realmente creces, sino cuando te enfrentas a lo que parece imposible y decides seguir adelante. La verdadera fuerza se desarrolla en la adversidad. No se trata solo de sobrevivir, sino de crecer a través de la resistencia. Y lo más importante, la resistencia no es algo que se logra de una sola vez. Es una práctica diaria, un hábito que construimos con cada desafío que enfrentamos. No necesitas esperar a que una gran crisis llegue para comenzar a practicar la resistencia. Cada pequeña dificultad es una oportunidad para fortalecer tu alma y prepararte para los desafíos más grandes que vendrán. Por supuesto, hay momentos en los que el camino parece interminable, en los que parece que no tenemos más fuerzas para continuar. En esos momentos, la resistencia no se trata de forzar el paso, sino de dar un paso a la vez, sin rendirse. Es como el entrenamiento físico. Cuanto más lo practicas, más fuerte te vuelves, aunque al principio sientas que no puedes más. Si te encuentras en una situación difícil en este momento, recuerda que la resistencia es una práctica diaria. No tienes que hacerlo todo de golpe, pero cada pequeño esfuerzo cuenta. Cada vez que te enfrentes a una dificultad, elige resistir y verás cómo tu alma se fortalece de manera sutil pero poderosa a lo largo del tiempo. La resistencia te llevará a lugares que nunca imaginaste y te permitirá descubrir la fuerza que siempre estuvo dentro de ti. 12. El hombre sabio se adapta a las circunstancias. Epicteto. Imagínate por un momento cómo sería enfrentarte a cualquier situación, sin importar lo difícil que sea, con la capacidad de adaptarte y seguir adelante. Epicteto, con mente de su sabiduría atemporal, nos enseña que el hombre sabio se adapta a las circunstancias. Este principio nos recuerda la importancia de ser flexibles y resilientes ante la adversidad. La flexibilidad es la clave para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Piensa en el agua, por ejemplo. El agua no se detiene frente a una roca en su camino. En lugar de eso, fluye alrededor del obstáculo, encontrando siempre una nueva manera de avanzar. Al igual que el agua,
nosotros también podemos aprender a adaptarnos a las circunstancias y seguir adelante sin importar cuán difíciles parezcan las cosas. Cuando la vida nos presenta desafíos, es fácil sentirnos estancados o derrotados, pero al cultivar la flexibilidad, nos damos cuenta de que siempre hay una manera de avanzar. Puede que no sea el camino que inicialmente habíamos planeado, pero es un camino que nos lleva hacia adelante. Adaptarse no significa rendirse, sino encontrar nuevas formas de enfrentar y superar los retos. Recuerda los momentos en los que has tenido que cambiar tus planes o expectativas. ¿Qué aprendiste de esas experiencias? A menudo son esos momentos de adaptación los que nos enseñan las lecciones más valiosas y nos revelan nuestra verdadera fortaleza. La sabiduría de Epicteto nos invita a ver cada cambio y cada desafío como una oportunidad para crecer y aprender. Ser flexible también nos permite mantener la calma en medio del caos. Cuando aceptamos que no todo saldrá siempre como lo planeamos, nos liberamos de la rigidez y el estrés. En lugar de luchar contra las circunstancias, aprendemos a fluir con ellas, encontrando soluciones creativas y nuevas perspectivas. La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda la metáfora del agua. Permítete ser flexible, fluye alrededor de los obstáculos y sigue avanzando. Al hacerlo, descubrirás una nueva manera de enfrentar la vida, una que está llena de resiliencia y adaptabilidad. La sabiduría reside en aceptar el cambio y utilizarlo a nuestro favor. Al adaptarnos a las circunstancias, no solo superamos la adversidad, sino que también nos convertimos en personas más fuertes y sabias. Así que, abraza la flexibilidad y permite que te guíe a través de los desafíos. Descubrirás que, al igual que el agua, tienes la capacidad de encontrar siempre un nuevo camino. Sigue adelante con confianza y sabiduría. 13. El tiempo es como un río. Nunca puedes tocar la misma agua dos veces. Marco Aurelio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el tiempo? Marco Aurelio, con su profunda sabiduría estoica, nos invita a reflexionar sobre algo que parece tan simple, pero tan poderoso. El tiempo es como un río. Nunca puedes tocar la misma agua dos veces. Esta imagen del río nos recuerda que el tiempo, al igual que el agua que fluye, es efímero y siempre está en movimiento. Y, como el río, no podemos detenerlo ni volver a vivir un momento que ya ha pasado. Esta idea nos llama a valorar cada instante y a usar el tiempo sabiamente, pues cada segundo es único y no volverá. Vivimos en una era donde el tiempo parece escurrirse entre nuestros dedos. A menudo nos encontramos atrapados en la rutina diaria, preocupados por el futuro o aferrándonos al pasado, sin ser plenamente conscientes del valor del presente. Pero el tiempo no espera a nadie. Así como el agua fluye por el río y nunca se detiene, así también el tiempo avanza sin cesar, llevándonos con él. Al igual que no podemos tocar la misma agua dos veces, tampoco podemos revivir los momentos que ya han pasado. Eso nos lleva a una lección fundamental. Cada momento es irreemplazable y debemos aprender a aprovecharlo al máximo. La reflexión estoica sobre el tiempo nos invita a liberarnos de la ilusión de que tenemos todo el tiempo del mundo. Si bien podemos tener grandes planes y sueños para el futuro, es el momento presente el que realmente importa. Al igual que un río sigue su curso sin detenerse, así el tiempo avanza y nuestra oportunidad de actuar está en el ahora. Este es el único momento sobre el que realmente tenemos control. ¿Cómo decidimos usarlo? ¿En qué lo invertimos? La clave para aprovechar el tiempo sabiamente es estar presentes. Cuando estamos verdaderamente presentes en lo que hacemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en nuestras pasiones, estamos invirtiendo de manera consciente en nuestro bienestar y crecimiento.
Esto implica dejar de lado las distracciones y las preocupaciones que nos alejan del momento actual. Cada vez que te encuentras distraído o pensando en lo que podrías haber hecho diferente en el pasado o en lo que te espera en el futuro, recuerda que ese es un segundo que ya no volverá. La pregunta es, ¿estás aprovechando este momento al máximo? El tiempo también tiene una relación directa con nuestra percepción de la vida. Si pasamos los días lamentándonos por lo que no tenemos o deseando que las cosas fueran diferentes, estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar lo que realmente importa. Al igual que el agua del río, no podemos controlar la dirección del tiempo, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante él. Al adoptar una mentalidad estoica, aprendemos a soltar lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en lo que realmente tiene valor. Además, en los momentos más oscuros o difíciles, el tiempo puede ser un recordatorio de que incluso las adversidades pasarán. Al igual que un río que sigue fluyendo, los momentos difíciles también seguirán su curso. No importa cuán turbulento sea el río en un momento dado, siempre hay calma después de la tormenta. El tiempo, entonces, no solo es un recordatorio de la fragilidad de la vida, sino también de su resiliencia. Esto nos lleva a la importancia de la gratitud. Al valorar el tiempo que tenemos, también aprendemos a ser más agradecidos por cada momento, incluso los más pequeños. Cada día es una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar. En lugar de esperar el momento perfecto o la circunstancia ideal, la verdadera sabiduría está en aprovechar lo que tenemos ahora. El tiempo también nos enseña sobre la impermanencia. Al igual que el río cambia constantemente, nuestra vida también está en un proceso de transformación. Lo que hoy es, mañana ya no será igual. Esta fluidez de la vida es lo que le da su belleza y su valor. En lugar de aferrarnos al pasado o preocuparnos por el futuro, lo que realmente importa es cómo decidimos vivir hoy. ¿Cómo aprovecharás el tiempo que te queda? Finalmente, la reflexión sobre el tiempo nos invita a una práctica diaria de conciencia. La vida pasa rápido y los días se deslizan como el agua del río. La invitación es a ser conscientes de cada momento, a vivir con intención y a no dejar que el tiempo se nos escape sin realmente haberlo vivido. La sabiduría estoica nos enseña que el presente es todo lo que realmente tenemos. Así que, ¿cómo vas a invertir este momento? ¿Qué puedes hacer ahora que te acerque más a la vida que deseas vivir? Si estás aquí, es porque algo está cambiando. Comenta, llegué hasta aquí, y cuéntame qué te ha impactado. Y así hemos recorrido juntas estas 13 frases estoicas que ofrecen una guía invaluable para los momentos más difíciles. Cada una de estas citas nos invita a reflexionar sobre cómo podemos enfrentar la adversidad con sabiduría, fortaleza y serenidad. Nos recuerdan que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir nuestra respuesta. Desde la importancia de la perspectiva hasta el poder de la gratitud, la aceptación, la flexibilidad y el valor del momento presente, estas enseñanzas estoicas nos brindan herramientas poderosas para navegar por la vida con una mentalidad resiliente. Nos desafían a ver cada dificultad como una oportunidad para crecer y a valorar lo esencial en nuestra existencia. Cuando la vida se pone difícil, recuerda las palabras de los grandes estoicos y encuentra en ellas el valor y la inspiración para seguir adelante. Estas frases no son solo palabras, sino principios que, si los adoptamos, pueden transformar nuestra forma de vivir. Que estas enseñanzas te acompañen y te fortalezcan, recordándote siempre que dentro de ti reside una
fortaleza inquebrantable y una serenidad que nada puede perturbar. Gracias por acompañarnos en este viaje de sabiduría estoica. Que cada una de estas frases ilumine tu camino y te ayude a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. Adelante, con valentía y sabiduría, que la vida es una aventura llena de aprendizajes y oportunidades. Te recomiendo estos 2 videos, en pantalla, llenos de enseñanzas valiosas. No te los pierdas.